San Marcos capítulo 16 y vamos a leer los dos últimos versículos, el 19 y el 20. Marcos capítulo 16 versículos 19 y 20. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura, hermanos, juntos. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, nuestro Rey, soberano Señor, nuestro Padre, venimos ante tu presencia, como siempre, Señor, arrobados por tu gloriosa majestad, por tu inefable misericordia y tu gracia para con estos tus siervos y siervas tan pecadores, pero que en tu infinita bondad nos permites acercarnos para ser lavados con el lavacro de tu Espíritu y ser lavados también con el lavacro de tu palabra. Señor, hoy nos acercamos a ti, buscando a través de la republicación de tu palabra conocer tu voluntad. Nuestra actitud delante de ti es como la de tu siervo Samuel, como la de tus siervos, tus profetas. Habla, Señor, que tus siervos y tus siervas escuchen. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, no vague simplemente por el etéreo espacio, sino que nuestros corazones y por ende nuestras vidas sean impactadas y transformadas por tu poderoso Evangelio. Queremos pedirte que nos ayudes no solo a conocer tu voluntad a través de la publicación de tu palabra, sino entenderla, Señor, y por sobre todas las cosas, vivirla. Señor, que a través de la proclamación de tu poderoso Evangelio seamos edificados, seamos exhortados y también consolados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nosotros hoy, que debería de haber sido el jueves, las iglesias reformadas y también, ¿por qué no decirlo?, las iglesias papistas, el 29 del mes próximo pasado de mayo, conmemoraron la ascensión del Señor. Pero esta práctica, hermanos, no es exclusiva ni de nosotros como reformados, ni tampoco de las iglesias papistas, sino que es el testimonio vivo y una confesión de fe de la iglesia a lo largo de todo el Nuevo Testamento, todo el tiempo de la era patrística, la era medieval, la Reforma y hasta nuestros días. No es algo que apenas se nos acaba de ocurrir, sino que siempre ha sido un testimonio vivo de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia apostólica, estamos hablando por ahí del año 100. Al final de este primer siglo, nuestros hermanos de la iglesia apostólica ya tenían definido el canon de las Escrituras, tal y como ustedes lo conocen ahora y está en sus Biblias. También a estas alturas, la iglesia apostólica ya tenía una sencilla organización eclesiástica. Ya había pastores, ancianos y diáconos, pero además tenían un credo. Y a través de ese credo, la iglesia manifestaba su fe. Ese credo en un principio era oral, enseñado de padres a hijos y enseñado a las nuevas generaciones de creyentes. Hoy, ese credo lo conocemos como el credo de los apóstoles.
De manera que cuando nosotros leemos el credo de los apóstoles, encontramos ahí que ya la iglesia apostólica tenía una posición respecto de la ascensión de Cristo. Tenía una posición respecto del lugar donde está Cristo. Ya declaraba a través del credo de los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo había de volver. El credo de los apóstoles, tal como lo conocemos, así no lo encontramos en una página de las Escrituras. Pero cada una de sus declaraciones encuentra sustento en las Escrituras. Miren, por ejemplo, cuando en el credo leemos que dice: subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No es una simple ocurrencia. Acabamos de leer, pero no es la única parte. En el pasaje que leímos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Entonces, cuando la iglesia decía que subió al cielo, lo decía en base a lo que la Escritura dice. La iglesia de la Reforma lo repitió, pero en base a lo que la Escritura dice. Pero además dice que también dice: y se sentó a la diestra de Dios. Lo que está aquí en la Escritura es lo que está entonces en el credo. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero además dice: y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En Hechos también leímos que cuando nuestro Señor fue tomado, me imagino el éxtasis así ha de haber sido de tal magnitud que ellos se quedaron así, viendo al cielo. Cuando se le acercan los ángeles: ¿qué hacéis, varones, mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así mismo vendrá. Y si siguiéramos escudriñando el Nuevo Testamento, veríamos entonces que nuestro mismo Maestro habló del día final, del juicio final, y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y que el hombre dará cuenta de toda palabra ociosa. En este artículo del credo que acabamos de leer: subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar y a los vivos y a los muertos. Hay tres cosas importantes, tres declaraciones importantes que deben de ser explicadas, enseñadas y heredadas a las nuevas generaciones. De no hacerlo así, entonces los maestros de nuestros hijos serán Saramago, ese periodista que nunca me acuerdo de su nombre, que el chile de todos los modos, que es cuasi evangélico, que me olvido ahorita su nombre, Carlos Monsiváis. Es que él es descendiente de evangélicos. Y un día que estaba en una iglesia evangélica, yo creo que se le ocurrió visitarla, le preguntaron los otros periodistas: ¿es usted evangélico? Ni me recuerdes que un día fui evangélico, fue la respuesta de él, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros no alimentamos esa fe en nuestros hijos, otros los van a alimentar, pero con otra fe. Y cuando nuestros hijos aprenden que 2 más 2 son 4, dicen: Dios no existe. Pero la negligencia fue nuestra, como iglesia y como padres. Por eso nosotros tenemos que explicarlas, enseñarlas y dejar ese legado a las nuevas generaciones. Esas tres declaraciones ustedes la han captado. La primera, que Cristo subió a los cielos. La segunda, que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y la tercera, que Cristo volverá por segunda vez. Son tres declaraciones con sustento escritural y que, como dije hace unos momentos, tenemos que explicar. La primera:
Cristo subió a los cielos. ¿Qué creemos los reformados cuando decimos y confesamos que Cristo subió a los cielos? Dos cosas. Primero, que Cristo a la vista de sus discípulos fue elevado de la tierra al cielo, literalmente tal y como le leemos y los escuchamos cuando nos es leída las Escrituras. Y segundo, que Cristo ascendió para heredar el dominio de los reinos. E insisto, esto tiene que ser enseñado y explicado a nuestras nuevas juventudes, a nuestras nuevas generaciones. Cuando nosotros nos detenemos en la frase que hemos mencionado, que Cristo a la vista de sus discípulos fue elevado de la tierra al cielo, por lo menos podemos ver tres cosas de esta fuerte declaración: que Cristo fue elevado de la tierra al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Uno, para interceder por nosotros ante el Padre. Dos, para hacer posible nuestra presencia en el mismo trono de Dios. Y tres, a través de la presencia de Jesucristo a la diestra del Padre, nosotros gozamos de la presencia permanente del Espíritu Santo. Pero esto no es algo gratuito, es decir, en cuanto a decirlo solamente, sino que esta declaración viene precisamente por lo que las mismas Escrituras nos dicen. Hechos 1:9, si alguien nos ayuda y lo lee. Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Subió a la vista de sus discípulos. Hubo testigos de ello. Juan dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que su comunión sea también con nosotros y con el Padre. Y ellos dieron su vida por este testimonio. Esteban, uno de los mártires de la fe, cuando estaban a punto de apedrearlo, miró al cielo y dice, en Hechos leemos: he aquí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿No le bastaba a este hombre Esteban decir: no es cierto, no he visto nada, no es cierto, no creo en Cristo, y salvarse de la muerte tan horrenda? Pero porque lo vio, porque fue testigo presencial de la gloria de Cristo a la diestra del Padre. Por eso, cuando lo empezaron a apedrear, y en el último aliento dijo: Señor, recibe mi espíritu. Marcos 16:19, como leímos, también dice que fue visto de sus discípulos. Ellos vieron cómo fue tomado por una nube. Y Lucas 24:51, si alguien de acá me ayuda también, también lo encontramos. Lucas 24, versículo 51. Lucas 24:50. Aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Pero citar versículos y repetir declaraciones no es suficiente, hermanos. No es suficiente solamente con que intelectualmente conozcamos el relato de la ascensión, sino que debemos tener presente lo siguiente, que también hace un momento mencioné: que Cristo ascendió para heredar el dominio de los reinos. Entonces, además de la ascensión, no podemos nosotros separar su ascensión
no lo ha separado de nosotros en el sentido de que seamos privados de la bendición de su presencia. Por el contrario, la ascensión de nuestro Señor nos ha abierto el acceso al cielo. Tenemos la seguridad de que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Pero no nos escucha por lo bien que nos portemos. No nos escucha simplemente por lo fieles que somos. Nuestra seguridad descansa en que nuestras oraciones son escuchadas porque Cristo está a la diestra del Padre. Y no que por si las dudas, pues entonces le rezo al santo de las 1000 vírgenes, ¿no? Para que si me falla uno, pues el otro no me falle. No, Dios está ahí, a la diestra. Nuestro Señor Jesucristo está allí a la diestra. Y el Padre le escucha. De manera que siempre nosotros debemos tener presente que la iglesia, como la define Pablo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Si su cabeza está allá, el cuerpo y cabeza no están decapitados, no están mutilados. Luego está asegurada nuestra presencia allá mismo. ¿Cómo es eso? No lo sé, hermanos. Pero la Escritura declara, y yo lo creo. Y el Señor fortalece mi fe. De manera que cuando yo doblo mis rodillas y cuando yo oro en mis angustias, en mis alegrías, cuando inclino mi cabeza, cuando doblo mis manos y elevo mi oración al Señor, yo sé que está siendo escuchada. Yo sé que está llegando a oídos del mismo Padre Celestial. Porque mi abogado, mi Señor Jesucristo, está allí susurrándole al oído. Escucha tu hijo. Yo pagué por sus pecados. Y el Padre complacido me escucha por amor a su Hijo. Hebreos 9:24 es una invitación, hermanos. Acerquémonos pues, dice. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 9:24, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entró al cielo mismo para presentarse. ¿Por quién? Por nosotros ante Dios. Usted no necesita un teléfono rojo, ni sacar una audiencia, ni hacer un viaje por Alitalia. Hermanos, usted simplemente necesita doblar su rodilla y tiene a su intercesor, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a partir de la ascensión del Señor, ahora entonces la vida tiene que ser vivida por fe. Es por fe, hermanos. María, cuando vio al Maestro, Raboni, le dice el Señor, suéltame. Ya la relación no va a ser la misma. Ahora tú no me vas a ver, tú no me vas a tocar, no vas a tocar mi manto, no vas a ver mis ojos ni mi pelo. Por fe tienes que creer que estoy a la diestra del Padre y que te seguiré escuchando. María tenía que entender esa nueva relación. Otro de sus apóstoles, que a veces lo ponen como héroe,
Pues yo como Santo Tomás, hasta no ver no creo. Y no olvidemos que fue un reproche, porque cuando los discípulos le dijeron, hemos visto al maestro, dice, nada, que yo si no lo veo con mis ojos, si no meto mis dedos ahí, si no, entonces no creo. Y el Señor condescendiente se acercó y dijo, Tomás, ven, pon tu dedo aquí, pon tu mano aquí. Y ustedes saben el resultado. Cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío. Pablo, el perseguidor de la iglesia, cuando nuestro Señor se le apareció de frente, perdonen la expresión, las patas se le volvieron de hilo y cayó de rodillas ante la gloriosa majestad. Y también respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el Señor le respondió a Tomás, Tomás, creíste porque me viste. Más bienaventurados son los que no me vieron y creyeron. Yo no vi a Jesús, pero le creo a Tomás, pero le creo a Juan, le creo a Pablo, le creo a Pedro, le creo a los miles de hermanos que murieron en el Coliseo de Roma, a los miles de mártires que a través de los siglos han muerto por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que su fe fue alimentada por las promesas del Evangelio. De manera, hermanos, que solo donde hay fe, la fe es la que nos da confianza para poder obedecer. Porque solo donde hay fe, hay obediencia. La rebeldía, la contumacia, no es una evidencia más que de su incredulidad, de nuestra incredulidad. Pero donde hay fe, hay obediencia. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? La segunda declaración que leímos del credo es que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Este grado de la exaltación de Cristo es inseparable de los eventos que le precedieron, la resurrección y la ascensión. Y esto no era nuevo para ellos, porque ya era conocido por los discípulos, porque el Maestro una y otra vez se los venía ya anunciando. Traigo a su memoria nuevamente a Esteban, quien un poco antes de su lapidación dice la Escritura, que vio al Señor sentado a la derecha del Padre, según lo narra Hechos 7, versículo 56. Los apóstoles mismos enseñaron acerca del lugar que Cristo tiene junto al Padre. Colosenses 3:1, si alguien nos puede leer, por favor. Primera de Pedro 3:22. Apocalipsis 3:21, se los repito, Colosenses 3:1. Esgrima. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. De manera que cuando repetimos el credo de los apóstoles, lo hacemos con base escritural. Porque la Escritura lo dice, nosotros también lo decimos. Pedro 3:22, Primera de Pedro. Quien El habiendo cual no subido... hizo pecado ni salió de engaño en él. Ah, caray. No, es Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro Pues habiendo 3:22. subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Miren ahora el avance. Subió al cielo, está a la diestra del Padre y Están sujetos ángeles, autoridades y potestades. están sujetos a Él ángeles, autoridades y potestades. A Él están sujetos las cosas del cielo
y las cosas de aquí de la tierra. No hay nada que no acontezca sin su voluntad. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me he sentado con mi Padre. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a repetir el credo de los apóstoles, hermanos? ¿Cómo no voy a repetir estas tres cosas con toda la convicción de mi corazón? Porque hay testimonio de ello en las Escrituras. Pero otra vez, hermanos, si solo leemos nos quedamos con la pura narrativa. Pero decía que tenemos que explicar y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. Miren la cara de sorpresa que tiene Israel. No es cierto. La expresión estar sentado a la diestra del Padre indica el lugar de honor y el lugar de preeminencia que Cristo ha obtenido por su perfecta obediencia y el perfecto cumplimiento de todo lo que el primer Adán no pudo hacer. Jamás perdamos de vista la totalidad de las Escrituras. El primer Adán, el hombre, no vino en plan de turista por el planeta Cancún o Xcaret. Venía a trabajar en el reino de Dios. Génesis marca la instauración, el inicio del reino de Dios. Y Adán y Eva iban a presidir el desarrollo cultural del universo, pero cayeron en desobediencia. Pero este otro Adán cumplió todo lo que él no pudo hacer, todo lo que nosotros no pudimos hacer. Indica además que nuestro Señor esté a la diestra. Indica también la gloria en la que vive nuestro Señor Jesucristo, la majestad de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos hacer chistes groseros de Cristo. Y ahí tienen que una vez iba caminando Jesús con sus discípulos y... No, hermanos, los que ustedes escuchan. No. Cuando estamos ante Jesús, estamos ante su gloria, estamos ante su majestad y estamos ante su autoridad. Y la autoridad de Cristo viene sobre su iglesia, sobre los ángeles, sobre los hombres y sobre el universo mismo. Antes de partir dijo: toda autoridad me ha sido dada. ¿Y qué quiere decir toda? Toda. Y todavía, por si nos quedaba duda, dice: me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Cristo está a la diestra del Padre para gobernar a su iglesia. Por tanto, la iglesia no tiene ni reconoce a ningún otro sumo pontífice más que a Cristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo. El único jefe de la iglesia es Cristo. Ni el sacerdote, ni el pastor, ni el consistorio, ni siquiera el César pueden erigirse como jefes y cabezas de la iglesia, como en la historia han pretendido hacerlo. Esa sería una usurpación de funciones y de poderes. Por otra parte, Cristo, desde la majestad del Padre, intercede permanentemente por su iglesia. Por eso ella, cuando ora, pide, suplica y eleva su plegaria en el nombre de Jesucristo.
Y solamente aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento pueden invocar el nombre del Salvador. Recordarán los hijos de tal Seba, que viendo que los apóstoles en el nombre de Jesús echaban demonios, él dijo, los hijos de Seba dijeron, pues nosotros también podemos. Y entonces querían sanar a no sé quién y le dice, entonces dice, en el nombre del que predica Pablo. ¿Y qué le responde? Bueno, mira, yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero tú, ¿quién eres? Entonces imagínense que alguien diga, pues en nombre del que predica el pastor, o en nombre del que predican los hermanos que se reúnen ahí en el Mesías. No, debe ser una convicción tuya, de ti. El Cristo que a mí me redimió es el Cristo que te puede redimir a ti. El Cristo que a mí me rescató es el Cristo que te puede rescatar a ti. El Cristo que me dio a mí el nuevo nacimiento es el Cristo que te puede dar a ti también el nuevo nacimiento. Y solo a los que han nacido de nuevo son los que pueden llegar al Padre a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pues desde ese mismo lugar de honor, el Señor está ahí para defender a su iglesia. Esa fue su promesa. Juan 14:1 de este lado, si me ayudan, y Juan 16:33 de este otro lado a mi derecha. Juan 14:1 y Juan 16:33. ¿Escuchamos? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ah, caray, nomás dice así, yo decía que decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Bueno, van a decir en otra parte de ahí, no se turbe vuestro corazón. Así de sencillo. No necesitas ir por una limpia, ni por esas piedrecitas que te ponen aquí, y esos imanes, y las chakras, y no sé cuántas chinches, piojos. No, es que sí hay. Lamentablemente hasta cristianos que están ahí. Sí, hermanos, no. Así de sencillo. No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, crees en mí. Como dicen por ahí, entre los dichos que tanto se escuchan. Estando bien con Dios, man que se enojen los santos. Sí. Tenemos al abogado seguro, al Padre, a la derecha. Y Juan 16:33. Estas cosas os he hablado hoy para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. Paz es la que Dios da, no es la paz que usted se ha inventado, que usted quiere y desea. Si sus pecados han sido perdonados, ¿quién lo puede asustar? O mire usted entre chamacos, ¿no? Un chamaco rompe el jarrón y ¡pum!, lo mete por allá, ¿sí? Y luego al otro ve que se comió los chocolates que dejó la mamá. Vas a ver, te voy a acusar que te comiste los chocolates. Yo te acuso que rompiste el jarrón. Si tengo por abogado al Padre, ¿quién me puede acusar? Si Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cómo entonces no le voy a confesar mis pecados? Pero además, Cristo está ahí para enviar dones a su iglesia, para su edificación. Aquí al Mesías, hace más de un año, nos envió un excelente maestro de música. ¿Alguien me quiere contradecir? No. Vean, son dones de Dios para su iglesia. Dios por mucho tiempo
cerró su palabra al Mesías. Y no tenía profeta el Mesías. Y Dios en su misericordia les envió un profeta. Sí, pero este regritón. Pero les envió profeta, hermanos. Sí. Y podríamos seguir anunciando. Porque además, Cristo dotó a su iglesia con ministros, es decir, pastores, para que nutran a la iglesia con buenos pastos de la palabra de Dios, no con bagazos, no con refritos. Le dio a su iglesia ancianos para que por medio del ministerio de estos santos varones la iglesia sea consolada y aconsejada con las promesas del Evangelio. También la iglesia fue dotada de diáconos para que éstos ministren a los pobres. Y además proveyó a la iglesia de maestros para que los hijos del pacto sean instruidos en la fe de sus padres. Yo ya escucho madres preguntando: ¿cuándo comienzan los catecúmenos? Porque mi hijo tiene que estar ahí. Todos esos son dones de Dios para su iglesia. Pero existe un elemento más que no puede ni debe soslayarse. Por el contrario, debe enseñarse, proclamarse y reiterarse. Es esto: que Cristo está a la diestra de la majestad del Padre. ¡Ay, qué bonito se oye! No, espérenme. Para restaurar el reino de Dios. Cristo no está a la diestra del Padre tocando arpa y comiendo queso Filadelfia. Este reino que fue instaurado en el Edén, pero que por la transgresión de Adán, todo, absolutamente todo, se encuentra contaminado por el pecado del hombre. Mas Cristo ha iniciado la restauración de este magnífico reino. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, convertíos. Fue la predicación de Jesús, de Juan el Bautista y de los apóstoles. Ellos una y otra vez fueron proclamando el reino de Dios, no la salvación de las almas. Esto viene por añadidura, por supuesto. Cristo ha iniciado la restauración de este magnífico reino y en esta tarea ha involucrado a su iglesia. Esa es la tarea de usted, esa es la tarea mía, esa es la tarea de todos nosotros. Traer todas las cosas, todas las esferas de la vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No podemos servir a dos señores. El que no es conmigo, dijo nuestro Señor Jesucristo, contra mí es. El que conmigo no la bebe, la desparrama. No hay término medio, no hay neutralidad. O estás con Cristo o estar contra Cristo. Solo hay de dos, hermanos. No hay más. La iglesia, hay que aclarar, no es el reino, pero es el corazón de ese reino. Y la tarea de la iglesia no solo es la de proclamar ese reino, sino el de que cada día debe expandir más y más ese reino y decir: esto es de mi Padre, esto es de mi Cristo. Y así llegamos al final, el último punto. Cristo volverá por segunda vez. Cristo vendrá de una manera visible y corporal. La Escritura dice que todo ojo le verá. Y aunque por ahora nadie puede osadamente fechar el día de este glorioso retorno, sin duda volverá por su iglesia,
quiero ser claro y enfático en esto. Dije, vendrá por su iglesia, no por todo el mundo, ni por Pancho Nopales, ni por San Juan de las Esquinas, solo por su iglesia y nada más que por su iglesia. Entonces, sí será separado el trigo de la cizaña. El trigo es la iglesia y la cizaña son los que rechazan una y otra vez el llamado del arrepentimiento. Rechazan una y otra vez someter su vida, someter la totalidad de su voluntad a la majestad divina. La cizaña son también los depredadores del evangelio, los que medran con la fe ingenua de los incautos y se convierten en vividores del evangelio. Usted ya puede comprar agua bendita en botellas de Coca-Cola. Es cierto, hermanos. Cuando traigo un dato aquí es porque lo he visto, hermanos. No son muchos, no quiero decir no son pocos, hermanos, son muchos. Los hombres y mujeres de uno y de otro lado, que son viles mercaderes, lobos rapaces que lucran con el evangelio. Pero todavía se llenan la bocota, marcha de gloria, y llenan el auditorio de la Ciudad de México. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, juzgará a los vivos y a los muertos. Los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa, de todos sus actos, y la medida de toda obediencia será esto, la palabra de Dios. Todo lo que hayamos hecho conforme a esto será tomado en cuenta. Y todo lo que usted haya hecho ignorando esto será como paja quemada por el fuego. Los hombres, insisto, darán cuenta de toda palabra ociosa, de todos sus actos, y la medida de toda obediencia será la palabra de Dios, la creación y la conciencia. Nadie podrá alegar ignorancia, porque brotarán testigos por aquí, testigos por allá, testigos por doquier, y entonces vendrá el fin. Además, sobrevendrá la restauración de su creación, que ahora está agobiada por el peso del pecado del hombre. Cristo entonces instaurará para siempre su reino, para siempre jamás. Y este reino estará, y en este reino estará solamente la amada esposa de Cristo, no más. Y la amada esposa de Cristo es su iglesia. La iglesia, solo la iglesia, y nadie más que la iglesia estará con él. Amén, amén, amén y amén. Siento desilusionar a algunos, pero lo que tengo que decir es lo que está aquí en las Escrituras. Y ay de mí si por apapacharlos les doy falsas esperanzas. Sin embargo, Dios no se queda atrás en amar y en llamar. Quiero decirles, amigos y hermanos que nos visitan, esta es la palabra de fe que predicamos, que Cristo resucitó. Yo lo creo y cada uno de los que aquí estamos lo creemos. Que Cristo ascendió a los cielos, yo lo creo y cada uno de los que aquí estamos lo declaramos. Que Cristo está a la diestra del Padre y que desde ahí un día vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo lo sé. Me aterro
y me espanto, porque yo sé de mis pecados y sé lo horrible que estos son, pero al mismo tiempo sé que abogado tenemos, nuestro Señor Jesucristo, porque Él clavó en la cruz todos, absolutamente todos mis pecados, y el diablo no tendrá ya nada de que acusarme, porque mi Jesús pagó por ellos. De manera que concluimos con esto. 1. Que la entrada de Jesús al cielo con un cuerpo humano glorificado es garantía de que nosotros, usted y yo, lo que hemos nacido de nuevo, seremos igualmente glorificados, que en cuerpo y alma estaremos ante la presencia de Dios, no como esos seres descarnados que nos presentan en el Halloween o en esa nueva ola que anda de los zombies. Dios no creó cosas horribles. La Escritura dice: y vio Dios que todo lo que había creado era ¿qué? Por eso cuando me preguntan cómo está, hermano, yo les digo como dice la Biblia, bien bueno. La Escritura dice que lo creó todo bueno y que lo restauró, hermano. Entonces su ascensión es la garantía de que en cuerpo y alma estaré con Él. 2. Con Jesús a la diestra de Dios el Padre, Él es nuestro abogado para defender nuestra causa. Por eso, cuando oramos a Dios en el nombre de Jesús, Él perfecciona nuestras oraciones y es Él quien las presenta ante el Padre. Por ello, no necesitamos ningún otro sacerdote que ore por nosotros. Cristo es nuestro real y único sumo pontífice. Amén. Amén. 3. Aunque Cristo no haya ni fetiches ni amuletos para nuestra protección, ni mucho menos necesitamos de hombres o de mujeres magnificados y beatificados por el hombre mismo, que para hacer milagros necesitan el permiso de sus adoradores para que puedan hacer milagros, hasta que ellos los santifican. 4 y último, la ascensión de Jesús y su presencia a la diestra del Padre marca la toma de posesión de su trono real. Desde ahí, Él gobierna este mundo, aunque éste no quiera reconocer su soberanía. 1 Corintios 15, 21, lo buscamos todos. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 25, perdón. 1 Corintios 15. Lo leemos, dice así. Desde el 24 y 25. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, vendrá el fin. Y mi pregunta es: ¿lo veré ahí? Porque yo estoy seguro que Jesús va a venir por mí. Y yo espero, quiero que usted también tenga esa seguridad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tus palabras alentadoras. Jesús, no puedo encontrar las palabras para decirte que te amo, Señor. Yo, que blasfemé contra ti, yo
que maldije tu nombre, yo que dije que eras una utopía, que eras el Dios de los pusilánimes y apocados, en tu misericordia, un día abriste mis ojos y pude ver tu gloriosa majestad. Tus brazos extendidos, ofreciéndome tu perdón. Y tu Espíritu Santo, quebrantando mi corazón, me llevó a pedir perdón por mis pecados. Y desde entonces fui recibido en tu seno. Y fui incorporado en el seno de tu iglesia, la cual tú sigues guiando, cuidando y protegiendo. Señor, esta mi oración no es la única. Y no es solo la mía. Es la de cada uno de mis hermanos que están aquí. Porque ellos como yo han experimentado el horrible flagelo del pecado, las consecuencias de su rebeldía y de nuestras rebeldías. Y hemos pagado amargamente, Señor, con lágrimas, nuestros desvíos. Pero tú, Padre amoroso, igual que a mí, a ellos les extendiste la mano cuando a punto estaban de caer en el abismo. Cual ovejitas heridas las pusiste sobre tus hombros. Y las sigues cuidando. Y las sigues protegiendo. Lobos rapaces han querido, Señor, llevarse tus ovejas. Pero ahí has estado tú para defenderlas. Padre, gracias te damos por tu fidelidad y por tu amor. Pero queremos pedir por esas otras ovejas que han estado fuera del redil, por esas otras ovejas que se han apartado del pacto. Señor, susúrrales a su corazón. Diles que no los has desechado. Diles que los sigues amando. Y que hoy los llamaste especialmente para que supieran cuánto los amas. Oh Espíritu Santo, toca sus corazones y diles que se tienen que arrepentir, que doblen su cerviz y que pidan perdón por sus pecados, el cual obtendrán seguramente por la sola gracia del Padre y la obra meritoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos que habrás hecho tu obra. En Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.